Hoy tenemos el tema de tarjetas QSL, así que yo les traje una pequeña colección ahí de tarjetas QSL, que son del club. Son algunas selecciones que hice en algún momento de algunas que eran interesantes. Fíjense esta, por ejemplo, esta es histórica. Esta es histórica. Esta es del famoso servicio de la Armada de radioaficionados, el SARA. Esto era las Islas Orcadas del Sur, es un comunicado del 95. Es decir, Orcada del Sur, una estación de la Armada Argentina. A ver, por supuesto, ¿no? La Armada Argentina tenía su propio, creo que lo tiene todavía, su propio servicio entre comillas, ¿no? Era radioaficionado, operaba estaciones del servicio de radioaficionado y era esto el SARA. Y las tarjetas eran todas estas, todas eran prácticamente iguales, eran todos de lo que era Antártica, es decir, Antártida, todavía las tienen, todavía Antártida Argentina, ellos, sector Antártido, las bases antárticas argentinas, porque ustedes saben que la Antártida no es de nadie, y después las islas del sur, que son Orcadas, Sandwich y Georgias. Bueno, la mayoría de estas islas hoy día están ocupadas militarmente por el Reino Unido, por lo tanto esto ya no existe más. Fíjense, esto es Sudán. Se ve derecho, ustedes la ven derecho, yo la veo torcida, pero es Charlie Sierra Tango 2, Sudán. Esta es interesante también. Fíjense que esto es Bosnia-Herzegovina. Tango 9. Ustedes saben que dentro de las potestades que tiene el Consejo Directivo de UIT, mientras no se reúnen las conferencias mundiales de radio, es otorgar series de distintivos en forma especial. Este fue un caso. Es decir, mientras las series definitivas se definen en los comités, en los congresos mundiales de radio. Pero mientras tanto, el comité ejecutivo puede, si aparece alguna necesidad, otorgarlos en forma precaria. Este fue uno. Lo primero que se le otorgó a Bosnia-Herzegovina fue Tango 9. Hoy definitivamente tiene Eco 7. Esto es Juan Fernández, la isla Juan Fernández. Bueno, cosas interesantes como Madagascar, Burkina Faso, Extra y Tango. Charlie Noviembre es Marruecos. Bueno, otra vez Tango 9, de cuando usaba el Tango 9 en Bosnia-Herzegovina. Esto es muy interesante. Esto es Albania, Zulu Alfa. Es un folder. Ustedes saben que Albania hace muy poco tiene actividad, tampoco me refiero a en este siglo, ¿no? Y no hay mucha actividad de radioaficionados en Albania, y básicamente las operaciones radioaficionadas son expediciones. Esta fue una expedición que se hizo en Albania. Tashkent, fíjense el distintivo, es UK / Julieta India 2 Mike Eco Delta, ¿no? Este es un japonés operando de Tashkent, ¿no? Esto es interesante también. Esto es Oscar Yankee, esto es Faroes, las Islas Faroe. ¿Ah? Es unas islas pertenecientes a Dinamarca, están allá en el Ártico. Esto es Córcega, Tango Kilo. Esto es un radiopaís, esto es a pesar de que es un territorio francés, tiene el estatuto, porque está separada más de 350 kilómetros de la tierra firme, tiene estatuto de entidad o radiopaís. Vanuatu. Esto es raro. Vanuatu.
Vanuatu es el nombre que en los años 70, en el 79, ahí se independizó del Reino Unido y de como Nuevas Hébridas, del Reino Unido era un condominio, Reino Unido y Francia. Hoy se llama Vanuatu, eran las Nuevas Hébridas. Era un condominio en francés y británico, o sea que gobernaban las dos naciones ahí, coloniales en esa isla, hasta que se independizó como Vanuatu. Esto es Girls Daniel, Night. una pregunta, ¿en qué modalidad son hechos esos contactos en Esto en general general? son fonía. ¿Son qué? No, son fonía, en general es fonía y en concursos. Son actuaciones que tiene tuvo el club en concursos, pero son fonía, básicamente fonía. Gracias. Esta es Jersey. ¿Se acuerdan que yo les hablé de las islas del canal, que son Jersey y Guernsey, ¿no? Son Golf Julieta y Golf Delta. Y bueno, en particular, fíjate, esta es una operación hecha con Charlie Victor 5 Alfa, o sea, es alguien que trabajó a la isla de Flores, modalidad SSB, en 21 Hz. Bueno, tenemos mucho más. Esta es interesante. Bueno, fíjense, este es un radioaficionado argentino, ¿no? Pero que operó, fue un militar que operó en Malvinas cuando Malvinas estuvo bajo, pónganle el nombre que se le antoje, ocupación o recuperación del ejército argentino, ¿no? Incluso este es Carlos Almirón. Carlos Almirón es el que organiza el fin de semana de faros sudamericanos. ¿Ah? Bueno, fíjese, este es un 4 Zulu, 4 Extra y 4 Zulu es Israel, pero en este caso es móvil, ¿no? Está operando móvil, si tienen operación móvil. Esta es una vieja QSL de Radio Club Maldonado. Fíjese que hablamos el otro día de Radio Club Maldonado. Existió Radio Club Maldonado, ¿no? Y en algún momento operó desde Isla de Lobos, como Charlie Víctor 1 Romeo. Esta QSL es con un comunicado Charlie X-Ray 3 Charlie, que era el distintivo oficial del club antes de Charlie Víctor 5 Alfa. Después hay mucho más. Usted dirá, ¿para qué hacemos todas estas cosas, no? Quería mostrarles, porque hay gente que dice que esto no sirve para nada, además, bueno, cada uno opina lo que quiera. Fíjense, estas son todas radioescuchas todas QSL radioescuchas. En la Unión Soviética, hoy Rusia, incluso estas QSL son muy soviéticas, ¿no? Las recordamos de la época de la Unión Soviética, porque eran casi iguales. Ustedes ven que era un motivo fijo y se le colocaba un sello, ¿no? Este es un radioescucha. Es un radioescucha. En este caso creo, Tashkent, yo ahora no recuerdo, Unión Papa, Turkmenistán. Y fíjense que tiene dos cosas, ¿no? El individuo tiene acá su distintivo, dice Unión Papa 0, ¿no? Que eso es su distintivo como radioaficionado. Y sin embargo, él conserva el ESCO Zulu 8 algo, ¿no? Como radioescucha. ¿Tá? Decía, estas cosas eran muy soviéticas, estas eran muy soviéticas. Ustedes saben que en la Unión Soviética la actividad de radioaficionados estaba, fíjense, son prácticamente iguales, solo que se le ponía un sello, se le cambiaba el sello. La Unión Soviética tenía, la actividad radioaficionada estaba permitida, y no solamente eso, se consideraba un deporte, por lo tanto era difundida. La particularidad que tenía era esto: la Unión Soviética tenía solo, ustedes ven que ahí, por ahí dice PO Box 88, Moscú URSS. La única dirección que se usaban todos los radioaficionados en la Unión Soviética, o sea, lo que es Rusia, más todas las naciones satélites que salieron de la Unión Soviética, usaban esa casilla. Ustedes se imaginan la correspondencia que llegaba al PO Box 88. El PO Box 88 incluso lo siguen utilizando, lo sigue utilizando hoy el Radio Club ruso. Y sobre radioescuchas, bueno, lo que yo le decía, este es, fíjense el distintivo, Delta Eco 1, Sierra,
Whisky Sierra Fox. Esto es un radioescucha alemán. Tiene su distintivo con formato de radioaficionado. Yo les dije más de una vez que en Alemania se reserva el Delta Echo para las operaciones de radioaficionados. Esto es Japón, un radioescucha japonés, otro radioescucha alemán, y esta la voy a reservar porque es un ejemplo de... Bueno, este es un radioescucha austríaco, Oscar Eco, otro alemán, un ucraniano, un radioescucha ucraniano, otro alemán, brasileño, Papa Yankee. Este es un formato radioescucha. Estos son los whisky Delta X-Ray. Es un formato de radioescucha estadounidense, pero los otorgaba una revista en realidad, ¿no? No tienen validez como el caso de la radioafición uruguaya. Japonés. Este es un checo. Radioescucha checo, otro checo, alemán, Delta Echo. Bueno, y así sucesivamente. Y quería reservar porque yo se lo conté en algún momento. Este es un viejo radioescucha lituano que tiene como distintivo Yankee Lima Romeo Sierra 01. Este individuo incluso viene desde la época desde la época soviética, ¿verdad? Y está activo todavía, ¿no? Y es alguien que no es radioaficionado, nunca fue radioaficionado, ni le interesa, no sé, bueno, le interesa ser radioaficionado. Pero él siempre conservó la actividad de radioescucha. Mira, ustedes ven ahí cuando era muy joven, ¿no? Hasta hoy día, y él sigue haciendo su escucha, incluso está utilizando plataformas como EcoSL para operar y demás. Bueno, hay algunas más, hay muchas, a ver. No sé si hay alguna que sea interesante acá. Ah, esta, sí, esta es interesante. Esta es una vieja EcoSL uruguaya, de un radioaficionado uruguayo, un tal Juan Jesús Castro, CX1 Delta Charlie, o Delta Lima, creo que es, no, Delta Lima, sí, de La Paz. La QSL, estamos hablando de los años 60. Bueno, estas son operaciones en realidad hechas por Radio Grupo Sur, ¿no? Que las obtiene por intercambio. Esto es Malvinas. Salomón, las Islas Salomón. Chipre. Otro radioescucha lituano. No, en realidad esto es un distintivo especial de Lituania, perdón. Es Yankee Lima 2014W. Algo conmemorativo del 14. Esta es interesante, y esta sí es la que estaba buscando. Fíjense, es 4U1ITU. Esta es la estación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra, que como explicamos la vez pasada, en sí es un radiopaís esto, ¿no? Es una entidad. En circunstancias especiales es el único organismo con independencia de Naciones Unidas de que se considera como una entidad del DXCC. Es una estación que sale, esta estación sale muy pocas veces, solo en algún concurso y demás. Bueno, esta le va a gustar a Aldo. Este en realidad es un radioaficionado austríaco, Oscar Eco 3, Bravo Charlie. Y entonces, como tiene BBC, en su QSL tiene el edificio de la BBC de Londres, ¿no? Y el micrófono de la BBC de Londres. Una cosa extraña. Bah. Hay mucho para mirar. ¿Había alguna otra cosa más? Incluso la perdí. Teníamos una QSL de Radio Corea. Ese está acá. De Radio Corea. Esta es una QSL de Radio Corea. Es una radiodifusora. Que en realidad es decir, verifica, es una cortesía para el Museo del Radioaficionado de Radio Grupo Sur. Esto es una QSL de radiodifusión. Las radiodifusoras de onda corta, la mayoría de ellas
si confirman los reportes de recepción. Casi todas lo hacían en su momento, en los años, hasta en el siglo pasado, y se renovaba y todo, casi todas las emisoras se tenían. Después hay otros que les voy a mostrar que son informes de recepción de radioescuchas, pero hechos en papel, porque los radioescuchas también pueden confirmar en papel. Bueno, ese es un muestreo que hice. Vamos a empezar con el punteo de hoy. Dice que es el DX Cluster, como que ustedes quieren llamar, qué hace en el mismo y qué es lo que no se hace. Por referir a lo que se hace son algunos tipos de conductas que nosotros no entendemos que no se hacen. ¿Qué es el clúster? Si no saben. Esencialmente es una base de datos donde se anotan las estaciones que están operando en la frecuencia que están operando. Exacto. Y es para hacerlos de X. Exacto. Ese es el fin básico del clúster, ¿no? El clúster incluso comenzó siendo, en algún momento, cuando no existía Internet ya existía el clúster, ¿no? Y la información que se difundía se hacía a través de paquetes de radio, el modo packets. Después vamos a ver lo que es el modo packet. Posteriormente, después, se hizo la apoyatura sobre Internet y hoy día esto está en Internet, ¿no? Creo que por un lado dice... no, cada entrada que se hace en esa base de datos se llama un spot, ¿no? Y la función básica que tiene es reportar la escucha, básicamente la escucha, ¿no? La actividad de una estación en general rara, puede ser rara, que alguien dentro de la comunidad de radioaficionados ha detectado y entonces pretende hacerla pública entre todos los radioaficionados. Lo que se hace, después vamos a verlo, se reporta la frecuencia, el distintivo de la estación y algún otro comentario en particular con el fin de que los demás sepan de que está operando tal estación y si les interesa, traten de comunicarlo. También el clúster sirve, por eso mismo sirve de ejemplo también sirve para calcular propagación, porque si uno va y está reportado eso y escucha, quiere decir que hay un circuito entre donde uno está ubicado y el país y la zona donde está saliendo el clúster. Lo que se hace, como dijo Aldo, es reportar ese tipo de cosas. Lo que no se hace, no se debe hacer son cosas que no tienen que ver con eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, reportarse a sí mismo, reportar a un amiguito, hacer reportes falsos y demás. Vamos a ver de las conductas que hay, que son muy comunes. Hacer ese tipo de cosas que no son adecuadas en el clúster significa una condena mundial, porque el clúster lo ve todo el mundo. Y como tal, cuando uno hace alguna cosa de esa, queda expuesto, bueno, entonces queda expuesto a que todo el mundo sepa de que no entendió ni siquiera lo que se trata del clúster. Ahora vamos a ver qué es eso. Bueno, ¿qué dato básico debería registrarse en los comunicados que realizan los radioaficionados? Primero, ¿es necesario registrar como dice, es necesario registrar los comunicados radioaficionados? No es obligatorio, pero se aconseja. Sí, a ver, uno se acostumbró Sí, se sugiere. Uno se acostumbró de chiquito y lo hacíamos con los libros de guardia, los libros papel, y uno escribía todos los comunicados que hacía, era una manera metódica hacerlo. Nunca fue obligatorio hacerlo en Uruguay, pero a veces, en algunas circunstancias, se le podía pedir los logs, los registros a un radioaficionado, por más de que no estaba especificado como tal. Y la reglamentación uruguaya, como vimos, no es obligatorio, salvo en los dos casos esos que sabemos que son el uso de distintivos especiales y las situaciones de emergencia. Y las situaciones de emergencia. Bueno, lo que se debe registrar son lo que identifique un comunicado como tal. O sea, por supuesto, el distintivo de la otra persona, la hora en que se hizo, siempre, hoy día se hace en hora UTC, antes se usaba la hora CX, sobre todo si eran comunicados locales, ¿no? Uno lo puede registrar en hora CX, pero después si tiene que hacer algo con eso, va a tener que convertirlo.
Cosa que hoy día, al saber que esto es estándar, es decir, que tenemos siempre la misma diferencia horaria con UTC, no pasa nada, pero cuando se cambia la hora, habría que estar calculando si en ese momento estábamos en uso de hora de verano y demás. Por lo tanto, es lo mejor hacer como práctica hacer UTC. Y después la banda o frecuencia. La banda siempre, hasta hoy día, se considera válido solamente reportar la banda o registrar la banda, ¿no? Por supuesto que hoy día los equipos receptores y transceptores significan que tienen mucha precisión y llegan a la centésima e incluso milésima de kilohercio de precisión. Por lo tanto, hoy lo que hacemos los radioaficionados es colocar la frecuencia, ¿no? Pero eso viene de los arcaicos maneras de los osciladores donde la frecuencia era más o menos calculada a ojo, a través de una aguja con muy poca precisión, y por lo tanto de aquella época viene que se acostumbra solamente la banda. Y el reporte, en general el reporte que uno envió y el reporte que recibió. Y en general se pone algún otro comentario que sea de interés en el momento. Pero lo básico son esos temas, ¿no? esos datos. Y bueno, ¿por qué hay que registrarlo? Y bueno, es una práctica de uso, es algo ordenado. En realidad es un protocolo, entre comillas, que hacemos los radioaficionados, que tenemos costumbre de registrar lo que hacemos. Por supuesto, hay gente que todos los comunicados, los que se hacen en forma coloquial y demás, en ruedas, esas cosas, VHF o HF no se hacen, no se acostumbran, pero sí los que son comunicados de X, esas cosas, por supuesto, el comunicado de X, si uno no registra los comunicados de X, no sé, salió a conversar en radio, hermano. Hay gente que no les interesa tampoco ni siquiera hacerlo, ¿no? Bueno, ¿qué es una confirmación QSL y qué es una tarjeta QSL? Son dos cosas distintas, ¿no? Una tarjeta QSL es un tipo de confirmación, ¿no? Ustedes saben qué quiere decir QSL en el código Q. Es el comprendido. Sí, acuso de recibo, acuso de recibo, ¿no? Acuse de recibo, muy bien. Por confirmación QSL entendemos que es, no solamente en el servicio de radioaficionados, sino en todos los servicios, algún tipo de documentación, algún tipo de documento escrito o de otra naturaleza que confirman un comunicado o una escucha, ¿no? de radial. Y entonces, la diferencia con una tarjeta QSL es que la tarjeta en realidad es esto, ¿no? Es una impresión escrita, ¿no? Un documento escrito que certifica, en este caso, un comunicado bilateral y también pues una escucha, ¿no? Ustedes saben que en inglés se dice paper QSL, ¿no? Se dice QSL de papel, porque pero en realidad son de cartón. Las QSL no pueden ser de papel, son de cartón. Pero en inglés se habla de paper QSL, tiene que tener cierta, es decir, tiene textura, ¿no? Que no es meramente un papel. Esa es la diferencia. La tarjeta en realidad es un documento escrito con forma de tarjeta. Bien, casi todas tienen el mismo formato, 9×14, hay algunas que se sale del estándar ese, pero la razón por las cuales tengan casi el mismo tamaño, esta es un poco más larga. Los japoneses en realidad no respetan el tamaño. Los japoneses tienen el formato en general de tarjeta postal, ¿no? Esto es una tarjeta QSL. Bueno, lo que se registra... las electrónicas también. ¿Cómo? Están las de cartón, las cartas, y hoy por hoy, que creo que son las que más se van a usar, son las electrónicas, ¿no? Exacto. Ahora, lo que nos referimos a tarjeta QSL es esto, ¿no? Lo demás hablamos de confirmación QSL, sí, puede ser electrónico y demás, lo vamos a ver en particular, los temas, los tipos. Y lo que se consigna acá son los mismos, básicamente los mismos datos que en los logs. Fíjense, ya que tomé esta tarjeta acá, se ve aquí la tarjeta, ¿no? Este es un radioescucha. Lo que hace acá el radioescucha
no solamente reportar la estación, en realidad esto está reportando a Charlie Whiskey 5 Romeo, la isla de Lobos. Él lo que hace es reportar la escucha y para demostrar la validez de que lo que está reportando coloca a quién en ese momento la estación Charlie Whiskey 5 Romeo estaba comunicando. Entonces en algún lugar dice QSO with, ¿no? Dice comunicado con, y es una manera de probar que el individuo estuvo escuchando efectivamente escuchó la transmisión, pues si no va al clúster, saca los datos y ya está, ¿no? Sin ese dato no tiene validez el informe, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Es decir, si yo como radioaficionado recibo una QSL una QSL o un informe de recepción de un radioescucha, lo que voy a tener que ir a hacer es verificar de que el dato que tiene qué estación trabajó coincide con mi log, ¿no? Acá tengo un caso, Charlie Victor 5 Alfa, es un radioescucha checo, y la reporta el 15 de agosto del 2013 a las 18:15 UTC, en 21.226,4, con 4.7 en SSB, y acá abajo se ve la lista, puso 3 estaciones que en ese momento la Charlie Victor 5 Alfa estuvo trabajando. Así prueba la escucha de eso, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Incluso, fíjense, puso hasta el número correlativo y demás. Eso habría que verificarlo, ¿no? Bueno, 4. ¿Qué mecanismo de envío de tarjetas QSL se conoce? Explique qué es un manager y qué es el buró. Es decir, cuando yo hago mi tarjeta QSL, ¿cómo la hago enviar cómo la hago llegar al destinatario, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Hay 3 métodos básicos, ¿no? Estamos hablando del mecanismo de envío de tarjeta QSL. En definitiva, la manera que se me ocurre básicamente es mandárselo a la dirección del individuo, ¿no? Tenemos QRZ.com, incluso durante los comunicados se puede intercambiar las direcciones postales, entonces los individuos se envían la QSL y la reciben en particular, ¿no? Como tal, esto es muy caro. Ustedes saben que un envío al exterior debe estar, no sé, yo ahora perdí la noción, debe estar en 75, 70, arriba de 70 pesos una carta del exterior, ¿no? Por lo que es caro, y entonces el método de envío directo no se utiliza. Lo que se utiliza en general, los que tienen acceso es al buró. El buró, ustedes saben que les cuento, es un sistema que tiene la International Amateur Radio Union, la IARU, que es intercambiar paquetes de QSL de sus asociados entre instituciones miembros, ¿no? O sea, por ejemplo, acá la institución que maneja el buró, que es el Radio Club Uruguayo, le da ese servicio a los radioaficionados, al menos se lo da por ahora, no sé, parece que no, la IARU no, hay gente que no quiere seguir más con este tema. Y lo que hace es recoge las QSL de sus asociados, las tarjetas, hace paquetes, las clasifica por las entidades o a las asociaciones donde van, hace un paquete póngale a Yugoslavia, junta todas las QSL de Yugoslavia, las pone, no existe más Yugoslavia, Serbia, las pone todo en un paquete, se las envía, y entonces lo que hace allá en Serbia es distribuir las QSLs a sus asociados. Entonces, por supuesto, se abaratan los costos mucho, porque lo hacen las instituciones. Eso yo la otra vez había dicho, y se reían de mí, y después me mandaban correos por privado. Yo lo que había dicho era que era como un clearing de tarjetas QSL. Sí, exacto, sí. En definitiva, sí. Sí, un intercambio de tarjetas QSL, cada una en la institución que corresponde, se hace el paquete y se envía. Exacto. Y después es el clearing bancario, ¿no? Es el clearing bancario, el clearing de cheques. Claro, exacto. Exacto. Sí, es eso, en definitiva es eso. Bueno, es el mecanismo que está utilizando. Incluso esta discusión se dio en IARU, les cuento, se dio en IARU porque hay instituciones que no lo quieren hacer más, porque es caro, le resulta caro, por supuesto, porque
enviar un paquete postal. Los costos postales subieron a nivel mundial. Entonces, como tal, tampoco quieren hacerlo. Yo digo, si alguna institución les elimina el buró, no sé cómo va a ser socio, ¿no? Me callo la boca, ¿no? Por supuesto, si a mí mañana me sacan el buró de Radio Club Uruguay, yo me borro, porque es el único servicio que me están dando y es el único que me interesa, ¿no? A eso me refiero. Pero Bueno, Radio Grupo Sur tiene casilla de correo, ¿no? tenemos casilla de correo y tenemos una especie de buró, ¿no? Por ejemplo, si tú particularmente... 950. Claro, si las cuestiones que tú recibas a la 950, me refiero a la asociación, o no, se les trata de distribuir, ¿no? Y hay otro sistema que se está utilizando, que son de gente que no combina con Yaru, y las políticas de Yaru, que en este aspecto son bastante restrictivas y bastante complicadas, hay que decirlo la verdad. Hay lo que se llama el Euroburó, que también Radio Grupo Sur integra, ¿no? O sea, el Euroburó debe ser un buró paralelo que se hace con determinadas instituciones, ¿no? Que no están afiliadas a Yaru. Pero no tiene... a ver, el buró es el que utiliza Yaru, ¿no? Y ojo, es una gran ventaja, ¿no? Es una gran ventaja porque tú vas a Radio Club Uruguayo, en el caso mío, y te dan el paquete de cosas que se recibió, y a mí no me costó nada más que la cuota mensual de afiliación. En algún momento se discutió si las instituciones tenían que darlo a los no socios y demás. Bueno, yo entiendo en particular que al ser un servicio oneroso, no cuesta nada afiliarse al club como tal y utilizarlo, ¿no? Y que esté limitado a los socios, tanto el envío como la recepción. A la recepción al club no le cuesta nada, el envío sí. El envío es eso, nos mandaron paquete de tarjeta QSL, nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho también de mandar paquetes de QSL y es carísimo, es carísimo. Al punto de que, en general, lo que utilizamos es que alguno que viajara a Europa o alguna parte de Estados Unidos, donde el servicio era mucho más barato, lo despachara desde allí, ¿no? Paquetes grandes, me refiero, de varios kilogramos de tarjetas. Y ahí viene lo que se llama el QSL Manager, ¿no? Bueno, el QSL Manager es una persona, radioaficionado, tiene que ser radioaficionado porque tienen que estar los directorios radioaficionados, que se encarga de confeccionar y contestar el tráfico QSL de otro radioaficionado. Es un manager en inglés, quiere decir gerente, pero en general es un gerente, más que nada es un manejador, es un administrador. O sea, el individuo, en el caso de Radio Grupo Sur, tenemos acá todas las estaciones que opera Radio Grupo Sur, su manager actual es, siempre lo fue, CX2 ABC. Entonces, dentro de, por ejemplo, donde está acá este Charlie Victor 5 kilos, uno va a correceta.com y pone QSL día, CX2 ABC, quiere decir que la manera de llegar a confirmar esto es encaminarle la QSL a la dirección que tiene Lupo Baños, ¿no? Y Lupo lo que hace, en particular, es toma las QSL que se reciben y las confirma y las despacha en los métodos que pueda hacer. En algún momento lo que se hacía era contestar todas las QSL que había, incluso las que venían vía el buró, porque nosotros recibíamos el buró. Y bueno, pero era muy caro, entonces hay un montón de QSL que en algún momento, me refiero a paquetes enteros, y en algún momento van a ser despachados, pero estamos hablando de QSL de los años 90. Bueno. El buró es lento. En muchos casos es lento. ¿Se entendió eso, no? Lo que es un manager y que es el buró. Detrás, dicho sea paso, detrás del sistema de manager hay algún vivillo también, ¿no? Hay un vivillo que vive de esto. No acá en Uruguay, no estoy hablando, pero hay algún radioaficionado que se dedica a ser manager y cobra por su tarea, con algunas cosas que vamos a ver, y al final resulta y cobra demasiado, porque hay alguno que está pidiendo 3, 4, 5, 6 dólares por recibir por enviar una QSL, ¿no? Bueno,
Aquellos cupones que pedían la broadcasting, ¿siguen existiendo o ya no existen más? Sí. Vamos a verlo ahora sí, los cupones de respuesta internacional, inclusive recién. Vamos a explicar eso también. Bueno, y explique qué es el DXCC, el IOTA y el SOTA. DXCC ya lo hablamos, el DXCC es el sistema, son 18. En realidad son 18 certificados distintos que tiene la American Radio Relay Legal, que en general fueron los primeros que se hicieron en el mundo y hoy día incluso para el DXCC es que existen las entidades, ¿no? Existen los radiopaíses. Bueno, IOTA, ¿alguien sabe lo que es IOTA? IOTA es Islands on the Air. Islas en el aire, ¿no? Islas en el aire. Es un conjunto de certificados que básicamente definen entidades insulares y otorga, bueno, trata de que esas entidades sean activadas y hay un programa de certificados para tal. Y el SOTA es Summits on the Air, algo así como cumbres en el aire, que es similar en el caso uruguayo con cerros, con 18 entidades que son cerros de Uruguay, que entraron en el programa SOTA de Uruguay. En realidad Uruguay no tiene cumbres, y para que Uruguay ingresara al programa SOTA hay una excepción, porque ninguna de los cerros que tenía Uruguay tienen la prominencia necesaria para integrar el programa SOTA. Vamos a hablar en particular del programa SOTA. Tema de hoy, operación 5, la última parte sobre DX, que integra también lo que es operación general, ¿no? Bueno. El clúster. El clúster es una herramienta desarrollada a finales de los años 80 para auxiliar a los radioaficionados a encontrarse en las diferentes bandas. Por supuesto, a finales de los años 80 existía Internet no existía. Existía algo muy parecido a Internet, que era la comunicación por paquetes. En Uruguay tenemos el Urupac, que es el mismo concepto justamente del packet de radio, ¿no? Es decir, el paquete era generar un determinado grupo, que es la idea de packet, ¿no? Acá dice, inicialmente se utilizaba mediante conexiones de packet. El packet es un modo de comunicación digital, el primero, que utilizaba el concepto de paquete, o sea, se genera, la información se empaqueta y eso se envía, ¿no? Se envía, paquete por paquete, no se envían caracteres por caracteres, sino en forma de paquete. Bueno, allá en los años 80 se utilizó el packet porque tiene la ventaja de justamente poder hacer eso, ¿no? Enviar información, conjuntos de información que delimitado de determinada manera se puede, por una computadora se pueden entender, o un texto directamente, ¿no? Se pueden entender con determinado contenido. Por eso mismo el packet se sigue utilizando para el APRS, ¿no? Porque se genera determinado contenido de información en un protocolo y se envía. Bueno, entonces el clúster inicialmente allá arrancó como una aplicación de packet. Y hoy día se sigue utilizando el packet, pero se hace básicamente en Internet. Se usaba, tenía una limitación, se usaba en VHF, y entonces en general el clúster tenía determinada limitación, no era global, ¿no? Bueno, en Internet hoy da soporte a la difusión de esta información, por la que se puede ya hablar de absoluta inmediatez y globalidad. En esencia, es una sala de chat o nodo en la que los radioaficionados que practican el DX envían información sobre estaciones contactadas o escuchadas, conocidas como spots o DX spots. De esta forma, los usuarios del clúster pueden reportar estaciones que hayan trabajado o escuchado, haciendo partícipes de esa información a miles de colegas a nivel global. Y acá tenemos, en el gráfico que tenemos, justamente tenemos los spots, estos tienen algún tiempo atrás, son de 2018, que se hicieron sobre las operaciones captadas o operadas de Charlie X-Ray 5 Alpha, la estación del club. Fíjense que lo que dice acá, dice DXD. Estas son las estaciones que lo reportan, estadounidense básicamente, alfa 1 kilo. La frecuencia, la estación, algún
algún comentario. Por ejemplo, acá reporta que estaba siendo operado en USB, WPX, o sea, durante el concurso del WPX del CQ, y después lo que está acá, la hora y la fecha, ¿no? Eso es lo que se reporta. En este comentario, en este campo de comentarios, se llena o no se llena, es donde a veces pasan algunas cosas que no deberían hacerse. Lo que está ahí es correcto, ¿no? Sí, la mayoría informa qué tipo de modulación se está utilizando, qué tipo de modo se está utilizando, alguna señal o algún agradecimiento, alguna información adicional, pero nada que no salga de ese formato. Bueno, la información del clúster además puede accederse usando software específico o complementario de algunos programas, por ejemplo, de login. Así es, los sistemas electrónicos de login acceden al clúster. Ahora vamos a ver lo que es. Bueno, es decir, de registro de la mayoría de los programas hoy día modernos de registro de comunicados acceden al clúster y como tal entonces yo puedo estar consultando en determinada sección qué estaciones están y ir a tratar de trabajarlas si me interesan. Bueno, además la información compartida no solo permite tener idea de las estaciones que están activas en distintas frecuencias de radioaficionados, sino que además facilita tener idea de aperturas de bandas, actividades especiales, etc., ¿no? Lo que yo decía que puede servir también para cálculos de propagación, en definitiva. Esto está en tiempo real. Si yo entro a algún sitio web del clúster, vamos a ver cómo instantáneamente esta página se está siendo actualizada. Esta es específicamente sobre porque en las páginas uno puede desarrollar filtros y entonces sacar la información que le requiere. Pero si entra al clúster va a ver cómo se actualiza en tiempo real, se va actualizando la página con todas las entradas que se hacen, que son miles por hora, ¿no? Incluso esa información está histórica. En algunos sitios uno puede ir y consultarlas desde 20 años atrás. ¿Qué no hacer en el clúster? ¿Qué es lo que no se debe hacer? Bueno, estos son los principios básicos y que cualquier cosa de estas se consideran unas faltas dentro de los criterios de convivencia que tenemos como radioaficionados. Lo que yo hablo de autorregulación. Bueno, primero uno no se anuncia a sí mismo, ¿no? Se llama self-spotting en inglés y es gravísimo hacerlo, ¿no? Así, ponerse uno mismo, usarlo para anunciarse. Yo voy a salir en tal lado, ¿no? Hay gente que lo hace todavía, pero es gravísimo hacerlo. Como radioaficionado es una cosa que se ve muy mal. Hacerlo en forma encubierta, o sea, me pongo yo, pero pongo el distintivo de otro, también se hace. Esas cosas se saben, ¿eh? Esas cosas se saben. Bueno, leer sobre los contactos realizados, usar el clúster como libro guardia. Hay alguno que ingresa en cada comunicado que hace, lo va ingresando, todos los comunicados que hace, entonces cualquier comunicado, ¿no? Entonces utiliza el clúster como libro guardia, ¿no? Y hay alguno que pone, sí, trabajé tal cosa, ¿no? Como si fuera un héroe, ¿no? A la idea de los contactos que hizo. Bueno, anunciar a un amigo, algo común. Yo tengo registrado alguien que se anunció a uno y el otro le anunció al otro en el mismo momento, ¿no? Es decir, el amiguito le anunció al otro y el amiguito al otro, eso también es fácil darse cuenta, ¿no? Eso no se hace. Llamar por teléfono, mandarle un WhatsApp a uno y decirle que te anuncie, eso, hacerse anunciarse por un amigo tampoco. Hacer de animador. Lo de animador viene del lado de que hay gente que se pone muy entusiasta con alguna operación, que puede ser una expedición y demás, y lo reporta a cada rato, ¿no? Incluso en inglés es más gracioso porque se llama, esta actividad, esta forma se llama cheerlang, o sea, ser de porrista. La idea es que hay gente que se convierte en porrista de alguna actividad y la reporta a cada rato. Eso tampoco se puede hacer, no debería hacerse. Hacerse anuncios con mensajes privados o usar el sistema como canal de chateo mundial. Hay gente que en Paila, por ejemplo, le copiaron mal el distintivo y entonces pone acá en observaciones, pone fulano, mi distintivo correcto es tal y tal y tal. Se imagina que si el individuo no lo copió en el Paila por ese momento, pasarlo por acá o mandarle un mail no tiene ningún sentido porque el comunicado en sí ya no tiene ninguna validez ninguna. Si no le copiaron el distintivo, el comunicado no existió.
Y bueno, no utilizar el distintivo propio usando el de otro radioaficionado, uno falso, también uno se ve y uno es fácil de detectarlo. Esas son las cosas que no deben hacerse. Los logs de actividad. Bueno, por regla general, los radioaficionados uruguayos no tienen obligación de registrar los comunicados realizados, no obstante, hacerlo metódicamente es una buena práctica y norma. Nosotros como Radio Club siempre decimos que los logs, los comunicados, hay que registrarlos. Bueno, cada uno de ellos deberían ser registrados en un libro de guardia, sea de papel o electrónico, o también en línea, porque hay la posibilidad de hacerlo lo que se llama bien en la nube, cuyos datos mínimos a consignar deberían ser los que hablamos al principio. Fecha de realización del comunicado, la estación con la que se realizó el contacto, la hora de inicio, básicamente inicio, también se puede consignar la hora de finalización, la frecuencia o banda en que se realizó, el tipo de emisión, el código de reseteo otorgado al corresponsal y el que recibimos del corresponsal. Daniel, esos son los datos básicos que tendría que haber en un... Una preguntita. Sí. En general en el mundo, ¿es obligatorio? Las reglamentaciones se han venido flexibilizando, ¿no? En la Argentina hasta hace muy poco tiempo era obligatorio. Creo que ahora ya no lo es. No sé si en algún país es obligatorio como tal, ¿no? Pero vuelvo a decir, en esta actividad la autorregulamos, ¿no? Y como tal, esto es una cosa necesaria. Nosotros entendemos como radioaficionados registrar. Pero no, creo que hoy día no debe haber ningún país en el cual sea obligatorio, salvo algunas circunstancias como establece la reglamentación uruguaya, que es el caso de las situaciones de emergencia, y el uso de distintivos especiales. El caso del uso de distintivos especiales fue hace muy poco que se colocó a partir de la reglamentación, esta última reglamentación, porque había gente que no hacía uso correcto de los distintivos para los cuales habían sido solicitados, y entonces, de alguna manera, la administración lo que quiere es tener la posibilidad de que, si se requiere, solicitarle al radioaficionado los logs, los registros, para cotejar de que sean utilizados en los fines específicos. Les cuento, en URSEC, cuando se pide un distintivo, se pide para especial, se pide para un evento, le van a controlar eso. ¿Ah? No sé si lo estarán haciendo siempre, pero mandan a un funcionario allí a revisar los registros que pueda haber del concurso y demás, a ver si la persona participó y cómo participó y si no participó por fuera. Eso se está controlando. Se está controlando porque se necesita, se cree, de que los distintivos especiales son eso, especiales. No pueden ser utilizados básicamente como si fuera un distintivo propio, un segundo distintivo. Ahora, respecto a la pregunta tuya, yo no te la puedo contestar. Tendría que ver las reglamentaciones, pero te digo, han venido siendo flexibilizados. En la Argentina, creo que ya no es obligatorio, sin embargo, recuerdo sí, en la última reglamentación, hay todo un capítulo en el cual se habla sobre el registro de los comunicados. No sé si es obligatorio, ahora me entró la duda, déjame ver y te lo explico. Pero en general esto se va flexibilizando, ¿no? ¿No? ¿Se entiende, no? Puede ser que algún país europeo eso ocurra todavía, ¿no? Bueno, existen diversos sistemas para registrar los comunicados, del tradicional libro guardia, escrito, pasando a las aplicaciones en línea, hasta programas electrónicos disponibles en todos los sistemas operativos, que además cuentan con otras funcionalidades, o sea, ser interfase de medios digitales, consultar los spots en los clusters, ayuda de propagación y orientación a antenas, etc. Así hay un montón, en general los programas de lobby más avanzados tienen incluso, están enganchados con la función CAT, ¿no? de los transceptores, que permiten entrar, por ejemplo, en el clúster, clicar sobre el distintivo de una estación y directamente el transceptor queda sintonizado en la frecuencia que dice allí, ¿no? Y algunas otras cosas más. ¿Saben lo que es el CAT, no? Computer Assistant Transceiver, ¿no? Es una
un acrónimo para hablar de la posibilidad de operar un transmisor, un transceptor, ¿verdad? Directamente a través de una computadora. ¿Es? Computer Assisted Transceiver, quiere decir eso. Bueno, téngase en cuenta que si resulta obligatorio el registro sistemático y completo de todos los comunicados realizados por estaciones que operan en situaciones de emergencia radial, como asimismo a los radioaficionados que utilicen distintivos especiales, deberán tener a disposición de URSEC, en los dos casos, los logs de operación en un periodo no menor a 30 días siguientes al vencimiento del mismo. No sé si en algún momento se pidieron, no creo que no, porque no se encontraron ninguna cosa rara, pero hay que tenerlo. Si no lo tienen, pues constituye una falta reglamentaria. Tarjetas QSL. Bueno, una tarjeta QSL es un documento, hablando de tarjetas, es un documento escrito que verifica un comunicado bilateral o un reporte de escucha certificando las condiciones en el que mismo se realizó. De esta forma, cuando los dos radioaficionados contactan por primera vez, es de norma intercambiarlas. Vamos a ver incluso, no sé si lo dice. Bueno, son una confirmación del contacto y tienen varios significados para radioaficionados. Bueno, es una certificación válida para concursos, ascenso de categoría, obtención de diplomas, etc. En el caso de la reglamentación uruguaya, ustedes saben que para el pasaje de general a superior se puede acortar a un año, ¿sí? de 3 a 2 años, con determinada cantidad de confirmaciones de este tipo, ¿no? Bueno, esto es algo más simbólico, es un mensaje de amistad y cortesía entre colegas que no se conocen personalmente y viven en ocasiones en países y continentes distintos. Y es un recuerdo y prueba de contacto realizado sobre todo con corresponsales distantes. Fíjense ustedes, yo lo estuve mostrando, esto demuestra que estos son no solamente un recuerdo, es una forma interesante de entender la radio también, ¿no? Es decir, estos son testimonios de todo. Yo les conté, ¿no? Todo lo que hay detrás de cada una de las QSLs estas tienen una historia, un pasado y demás. Por eso es el valor que nosotros encontramos en Radio Grupo Zuilas, por eso las conservamos. No las tiramos, las recibimos, las tratamos de conservar como es debido, nos ocupa mucho espacio, pero no las terminamos pegando en una pared ni cosas de esas, estropeándolas, sino conservarlas como se debe. En algún momento alguien clavó QSLs en la sede con alfiler y yo miraba eso y qué feo, ¿no? Termina estropeándose, ¿no? Hubo después sacarlas, ahora están todas perforaditas y sucias. La persona que lo hizo ya no está mal. Bueno, dice, las tarjetas QSL deberían contener ciertos datos indispensables. En forma preimpresa debe constatar el distintivo llamada. Esto es básico, ¿no? Si esto no está escrito acá, si no está escrito, esto no sirve de nada, ¿no? Ahora, también lo que se puede subsanar es con un sello. Si yo no tengo, les mostré acá algunas que eran de Rusia. Esto es válido. Se ve ahí, ¿no? Esto como QSL es válido porque la QSL tiene un espacio en blanco allí y el individuo hizo un sello de goma y lo colocó, pimba. Bueno, eso tiene también valor. Pero eso tiene que estar impreso, no puede estar escrito a mano acá. Acá no, el individuo no puede poner a mano, eso no tiene validez ninguna. Debe llenarse con el distintivo del corresponsal, está en la tapa del libro, pero ustedes saben que a veces en el buró se reciben QSLs que no tienen distintivo del corresponsal. Además constará la fecha, hora y frecuencia del comunicado realizado, se reportarán las señales que correspondan, valorar según el código necesario, el RS, RCT o RCQ, según corresponda. Y las medidas aconsejadas y recomendadas son de 9 centímetros por 14. Ustedes ven, yo les mostré, la mayoría tienen ese tamaño, y eso es la ventaja que tiene, sobre todo tiene que ver con el buró. Es para más fácil procesamiento en el buró. Incluso las QSLs después, cuando son muy grandes, se complican hasta unas conservarlas, ¿no? Porque las QSLs, fíjense, acá hay una más grande, sale para afuera, digo, en el buró esto va a terminar, una goma va a terminar estropeado y demás, o sea, genera problemas. O sea, es más, en algunas asociaciones, si no tienen 9 por 14 milímetros, no le aceptan las tarjetas.
Las tarjetas comprendidas en esos tamaños pueden ser fácilmente ordenadas, agrupadas y empaquetadas. Es un formato cómodo, incluso para conservarlo cuando uno lo recibe. Los radioaficionados deberían enviar una confirmación QSL en todas las ocasiones, pero muy especialmente cuando sea un comunicado realizado por primera vez con una estación y cuando se hace una nueva banda o un nuevo modo. La idea es, hoy día, la norma, yo emito una QSL cuando es un nuevo corresponsal, o es una nueva banda, o es un nuevo modo. En ese caso, es de norma confirmar. Que se haga o no es otra cosa. Bueno, la reglamentación permite que los radioaficionados de categoría general que posean al menos 25 países confirmados, o sea, es poco, pueden acortar el periodo para solicitar rendir examen de ascenso luego de revestir 2 años en la misma. Incluso cuando nosotros pusimos, lo digo porque esto fue propuesto por Radio Grupo Sur, y la otra institución dijo, esto no sirve para nada, a pesar de que tiene buró, es interesante. Lo habíamos propuesto también para iniciales, para que la gente no tuviera que esperar 2 años, sino que en 1 año, con 10 países, lo pudiera hacer, pero la URSEC no lo colocó. Básicamente también porque la otra institución decía esto no sirve para nada, no había interés, y se mantuvo porque nosotros lo solicitamos. Certificados. Bueno, los certificados o diplomas, a ver, con respecto a la política QSL del club, ¿no? Como nosotros como club, no podemos hacer otra cosa que, hasta que ocurra, no sé, algún cambio fundamental, de tratar de que la práctica de la QSL en papel, la QSL en cartón, sea mantenida. Es decir, si como club estuviéramos diciendo otra cosa, no funcionaríamos como club, ¿no? ¿Me explico lo que digo, no? No es porque me gusta a mí o le gusta a Lupe o lo demás, somos un club. Y como club, es decir, todos los clubes a nivel internacional propenden a que los radioaficionados tengamos nuestra tarjeta QSL y las intercambiemos. Es una práctica que viene de los años, son viejas, pero los clubes en todo el mundo dicen, sí, hay que proceder de esta manera. ¿Ah? Por eso somos coherentes como institución y entonces decimos, sí, vamos a seguir emitiendo QSL. Cada operación tiene su QSL, cosa que es carísimo, ¿no? Al club le sale caro emitir tarjetas QSL y demás, pero lo seguimos haciendo porque es una práctica que una buena práctica que como institución tratamos de hacer que los asociados y los demás tengan en forma particular. Por eso digo, no es una crítica a la otra institución, pero sustentar que una institución diga, esto no sirve para nada, esto se va a acabar, es decir, no se entendió de qué se trata esto. Bueno, certificados. Los certificados de diplomas son instituidos por asociaciones nacionales o internacionales, grupos de radioaficionados con un interés común, o incluso por radioaficionados de manera individual. Y lo que nosotros siempre tratamos de hablar de certificado más que diploma. Diploma en realidad significa, en español significa otra cosa, ¿no? Diploma en realidad tiene relación en idioma castellano a alguna actividad educativa y demás donde se otorga un diploma. Por eso nosotros llamamos certificados. Y en realidad es el concepto que se maneja a nivel mundial, ¿no? Bueno, optar por los certificados es otra faceta interesante de la radioafición y en algunos países además sirve para ascenso de categoría. En el caso de Uruguay también. Por el caso de Uruguay también el tema de QSL también se puede ascender con 20 de estos tipos de certificados nacionales e internacionales también pueden permitir el ascenso a categoría. Estos, o al menos el derecho de ellos, se obtiene al cumplir ciertas condiciones que generalmente consisten en trabajar en unos casos o en otros, además, confirmar ciertas y determinadas estaciones. Parece un galimatía, pero significa que en general, cuando se hace un certificado, se va a requerir que la persona solicite un certificado, certifique de que ha hecho los comunicados como tal. Entonces, en algún lado le van a pedir las QSL, ya no se hace casi eso, o se utilizará algún método particular para verificar que la persona naturalmente tiene los elementos que se requieren del certificado. Radio Grupo Sur tiene un amplio
programa de certificados, lo vamos a ver al final, y lo que nosotros estamos estableciendo en las reglas dice enviar fotocopias certificadas, pero también lo que tenemos que se hace en el mundo es en el Radio Club local, uno le certifican, el Radio Club envía una nota diciendo que tiene lo que se requiere, y bueno, es válido como tal, ¿no? Y la otra es cotejar, en algunos casos cotejar con nuestros logs para que efectivamente el radioaficionado esté en los logs nuestros, entonces como tal, en forma automática se le da lo que sea. Bueno, la mayoría de los certificados más conocidos como el WAC, Worker All Continents, que se obtienen al confirmar contacto de cada uno de los continentes, el WAS, el Worker All Zones, que en general son las 40 zonas EQ, o también pueden ser las 75 ITU, y el WAS, Worker All States, que es en el caso de confirmar todos los estados de Estados Unidos. Además, otorgan variantes de diferentes clases, placas y hasta trofeos. En este grupo encontramos el IOTA y el WAE y el SOTA. Bueno, el más conocido es el DXC, que de hecho es la base de las entidades que este programa se desarrolla la actividad de X mundial. Es decir, todos como lo decimos como 60 veces, con todo lo que como diexistas hacemos, tiene que ver con la clasificación que se hace la American Radio Relay Legal para este sistema, este certificado. Ojo que en general el DXC es en papel, es un diploma, ¿no? Un certificado en papel, pero también hay una versión más cara que es una placa. ¿Ah? Si uno quiere pagarlo, lo paga. Este papel sale unos $50 recibirlo. Es una cosa cara. Para nuestro nivel adquisitivo es una cosa cara. Bueno, el DXC es auspiciado por, el DXC es auspiciado por American Radio Relay Legal, que otorga 18 diferentes tipos independientes certificados, más el Honor Roll. Son 18 porque tienen distintas, se pueden sacar por modalidad, CW, fíjese, acá es exclusivamente CW, multibanda, por banda, bueno, entonces todo ese tipo de variantes llegan a ser 18. Como mínimo se deben tener 100 entidades, por eso se llama Century Club, ¿no? A partir de las 100 entidades confirmadas uno puede llegar a optar a un DXC. Para formar parte del Honor Roll, lo que se debe es llegar al máximo que hay de entidades que hay en ese momento clasificadas, menos 10. O sea, son 300 y pico. Cuando uno llega a 300 y pico, lo colocan en el Honor Roll. Es como haber trabajado todo el mundo, ¿no? Bueno, y como les decía, Radio Grupo Sur tiene un propio sistema de certificados, tiene varias decenas, y está ahí en certificados radiogruposur.org. Si alguno tiene alguna actividad de radio, es probable que pueda ser elegible a algún tipo de certificado. Incluso hay algunos que son meramente electrónicos, o sea que uno ingresa allí, si está en los logs, lo emite y lo baja, y otros no, otros son en papel, se solicitan y se les otorga. Bueno, IOTA. IOTA, el programa IOTA, es Islands on the Air, en español Islas en el Aire, es un conjunto de certificados que promueve contactos con estaciones ubicadas en las islas de todo el mundo. Está bajo administración de una corporación comercial. Es Island on the Air Limited. Limited. En realidad esto fue un emprendimiento de la Radio Society of Great Britain, la asociación de radioaficionados del Reino Unido, venerable y antigua, la RSGB, y después hubo un desprendimiento, crearon una corporación, comercial que se encarga de esto, incluso la comercialización de logos y todo eso está reglamentado. Dice, para ello se ha agrupado las islas en realidad son islas, no son islas internas. El programa IOTA siempre son básicamente oceánicas o marinas, o sea, no dentro de no hay entidades fluviales. Por ejemplo, en el programa IOTA, la isla de Tigre no integra el programa IOTA porque es una isla interna, porque está dentro de un río. Sin embargo, las que están en el litoral del Río de la Plata, ¿no?
y alguna que está en el río Uruguay, en las proximadas del río Uruguay, y las oceánicas sí están en el IOTA. O sea, se habla de islas oceánicas, bueno, en el caso de Uruguay, con la particularidad del río de la Plata, que es un estuario, ¿no? Tiene unas 1.200 entidades, y cada uno de ellos, aparte, es un grupo de varias islas, ¿no? Básicamente por criterios geográficos. En el manual están ahí las islas que están en el programa IOTA. Cada una tiene un número. La idea de este tipo de certificados básicamente también es desarrollar la actividad de radioaficionados, promover la actividad de radioaficionados, en este caso en islas. Es una de las variantes más... El IOTA, la gente busca mucho islas, ¿no? No solamente busca los diezistas, ¿no? No buscan solamente radiopaíses o entidades de X, sino también se usa mucho las entidades insulares. Eso hace, por ejemplo, generar atractivos sobre países que de repente no podrían tenerlo, ¿no? Por ejemplo, Uruguay es un país relativamente, ustedes vieron, en el wishing list están 200 y pico, pero sin embargo, operar de una isla lo convierte esa operación en atractiva, y bueno, entonces pone más o menos el mismo nivel a las actividades a nivel mundial de los radioaficionados, si no, ahora había algunos que no tendrían interés ninguno. SOTA. Bueno, SOTA es Summit on the Air, en castellano es Cumbres en el Aire, tiene como objetivo promover la actividad de radioaficionados de diversas elevaciones naturales de los países de todo el mundo y proporcionar un sistema de certificados de todas las entidades de X. En el caso de Uruguay, la asociación SOTA está activa desde 2017, junio de 2017. Como lo dije en la introducción, hubo que modificar los criterios. Modificar no, hay un segundo criterio para el ingreso de entidades al programa SOTA, porque ninguna de ellas llegaba a lo que se llama la prominencia. En realidad, SOTA no tiene que ver con la altitud, sino con la prominencia, que es un criterio geográfico, que es la diferencia relativa que hay entre una cumbre y otra, ¿no? Por ejemplo, uno sabe que la cumbre más alta que hay en Uruguay es el Cerro de las Ánimas, pero sin embargo tiene 530 y pico de metros, sin embargo su prominencia es apenas 160 metros nomás, porque está rodeado de una cordillera que le resta prominencia. Y así de repente capaz que hay un cerro que está cerca de esa altitud, pero no integra el programa porque no tiene la prominencia debida. Bueno, en el caso uruguayo, es la República, el territorio de la República Oriental de Uruguay, lo que en el DXC es perdón, es la entidad número 144. Cuando ustedes vean el 144 en el DXC es Uruguay. Bueno, que se dividieron en 13 regiones, Cuchilla Grande y el noreste, y ahí dentro de eso hay 18 entidades. Incluso hay 2 entidades que ni nombre tienen. ¿Ah? Este trabajo, cuando se hizo utilizando un software especial que hay, que justamente calcula las prominencias. Fue la primera vez que se había hecho en Uruguay. No se hizo tampoco para Uruguay, no se hizo acá, sino lo hicieron en el Reino Unido, donde está la central de SOTA. Y nosotros lo que hicimos acá en Uruguay fue identificar los cerros. Hubo que hacerlo utilizando información incluso del Servicio Geográfico Militar. Y como le digo, hay dos cerros allí que integran que no tienen ni nombre. No tienen ni nombre, ni siquiera tienen nombre para el Servicio Geográfico Militar. Bueno, les cuento, hasta el momento, Aldo dijo que iba a intentar hacer una cosa. No, el programa SOTA en Uruguay, nadie lo activó. Si bien hay gente que ha hecho, antes de esto de junio del 17, activaciones y demás, no ingresaron al programa SOTA porque no estaban como tal. Y si bien alguno de repente lo hizo, no lo hizo dentro del programa SOTA. No hay reporte que haya sido. Pero si quiere decir que hasta el momento el programa SOTA no fue utilizado en Uruguay, pero está. El criterio que se utiliza en Uruguay es que tengan las entidades deben tener más de 140 metros de prominencia.
El otro día alguien consultó que quería saber del Cerro del Verdún, un cerro, no recuerdo en particular cuál era el número que tenía dentro del programa SOTA, y hubo que informarle que no, porque no tenía la prominencia adecuada. Ustedes saben que la altitud promedio de Uruguay es de 50 metros, o sea, es un país muy chato. Envío de QSL. Vamos a definir algunos criterios que se usa, que no tienen que ver con DX, pero se utilizan. Uno es este, que justamente Aldo preguntó al principio, preguntó que si existían los cupones de respuesta internacional. Los radioaficionados y en todo el mundo se conocen este tipo de documento, en realidad es un valor, se llama como IRC, del inglés International Replay Coupon. En realidad tendría que ser CRI, porque ustedes saben que la lengua oficial de la UPU es el francés. A ver, un momentito. Bueno, eso fue para editar. Bueno, en realidad es un documento, es un valor emitido por la Unión Postal Internacional, cuyo valor es el franqueo mínimo de una carta simple internacional enviada al resto del mundo. En Uruguay son 70 pesos. 70 y algo pesos, no sé. O sea, uno va a una oficina postal en Uruguay y dice: quiero un cupón de respuesta internacional, y le tendrían que vender este papelito que hay allí, que por ese valor. Entonces lo que hace uno es lo coloca en un sobre, se lo manda a otra persona, no necesariamente radioaficionado, por supuesto, y el individuo va con ese cupón, va al correo y le entregan los sellos correspondientes según la tarifa de ese país, para que pueda emitir una carta en este sentido, una carta simple internacional al resto del mundo. Entonces, de alguna manera es una moneda de cambio esto, ¿no? ¿Se entiende, no? Un valor. Ahora, enviar esto dentro de un sobre es legal. ¿Ah? Ustedes saben que no se puede mandar dinero dentro de un sobre, ¿no? ¿Ah? Pero en este caso, esto es totalmente legal. Y esto en algún momento, esto fue, en la época que hablaba Aldo, incluso era más chico, ahora es un documento grande. Antes era un papelito chiquito, y conseguirlo acá en Uruguay es imposible porque había un comercio raro ahí que se hacía, no se recibían y los mandaban al otro lado, porque ahí hay una diferencia, tráfico de cupones, típico de Uruguay. Bueno, otros dos conceptos que hay es el SACE, el 6, que quiere decir Self Addressed Stamped Envelope, que es un sobre en el cual el individuo, una persona, le pone su propia dirección y le pone sellos del país donde pretende que le manden la QSL, en este caso. Entonces lo manda dentro del sobre, un sobre más grande, y lo que hace el otro radioaficionado, mete su QSL en esa, pues ya tiene la dirección y tiene los sellos, y lo manda, ¿no? Y lo manda, lo va a la oficina y lo coloca. Es raro, pero ocurre. En Estados Unidos hay gente que manda todavía SACES, 6, o sea que sobres ya estampados. Y lo otro es el SAE, que es parecido, pero no tiene los sellos postales, ¿no? Es un sobre autodirigido. Muchas veces se solicita para que evitar el gasto de sobres. Y no solamente eso, sino también de estar escribiendo direcciones, es que el otro radioaficionado mande un SAE, o sea, un sobre autodirigido, ¿no? Entonces el individuo lo que hace es poner la QSL, lo cierra, va al correo, la franquea y se envía. Green Stamps, estampillas verdes. Esto es un eufemismo para hablar de billetes de dólar. Cuando alguien pide un Green Stamp, le está pidiendo que le mande dentro de un sobre dólares, ¿no? Es decir, digo, lo van a ver, es decir, free Green Stamps. Quiere decir que para que el tipo te mande la QSL, vos le tenés que mandar la tuya al trusor y meterle 3 billetes de dólares, ¿no? Por supuesto que enviar dinero dentro de un sobre es ilegal en todas partes del mundo, pero hay gente que lo hace todavía, ¿no? Y, honor a la verdad, cuando uno va a la casilla 950 y entra a abrir sobres del exterior,
se hacen varios dólares, ¿no? El tema es que por ejemplo, la tarifa postal en Estados Unidos a nivel internacional son $2.10. Y en Uruguay anda alrededor de... O sea, para que alguien envíe el suficiente franqueo de respuesta tiene que ser $2, por lo menos $2 en Uruguay. Bueno, en QSL Manager ya lo vimos, es un radioaficionado que se encarga de administrar la correspondencia de QSLs de otros. El buró ya lo vimos, una manera de enviar grandes volúmenes entre instituciones, grandes volúmenes o pequeños volúmenes de QSLs a granel, básicamente. Y el OQRS, que en inglés quiere decir Online QSL Request System, es un sistema de solicitud de QSLs en línea. ¿Qué es esto? Es una aplicación o un sitio web donde uno ingresa, póngale un manager, tiene las estaciones, uno selecciona la estación, coloca su propio, si la trabajó, por supuesto, coloca su distintivo, la fecha, entonces el sistema verifica de que ese QSO, ese comunicado se relacionó, y entonces puede optar por lo que hay allí en el sistema. O sea, se le solicita al individuo que le envíen la tarjeta vía buró, o paga a través de PayPal, lo que se solicita de franqueo, y entonces la persona que se encarga de eso le va a mandar la QSL sin más trámite. Bueno, entonces las formas que vimos es el envío directo, ya sea que en el momento de comunicar los radioaficionados intercambien la forma de envío o se tenga noción de que el colega así lo desea, puede enviarse las tarjetas directamente a su dirección postal. ¿Dónde conseguimos las direcciones? Bueno, básicamente en directorios. El más importante de todo es qrz.com, por más que hay otros, ¿no? En realidad qrz.com es eso, es un directorio de direcciones autogestionadas por los radioaficionados. En ese mismo sitio también individualmente los usuarios indican sus propias preferencias de lo que se llaman políticas QSL. Uno va y dice, yo no quiero QSL, solamente confirmo por un medio electrónico, quiero 4 IRC, yo qué sé, las cosas más insólitas ahí, está la política QSL. E incluso los requerimientos que él mismo tiene para confirmar un comunicado con su propia QSL. Ustedes fíjense ahí, entran en qrz.com, entran individualmente a algún radioaficionado y ahí se explica lo que se pretende que el otro haga para recibir la QSL. El manager. Bueno, a menudo al escuchar las bandas a estaciones de X raras, se dice que tiene un manager, en caso Radio Grupo Sub lo tenemos, a quien se debe enviar las tarjetas, o sea, la información está en directorios o esa información está en directorios de internet como el QRZ. Es decir, cuando uno va a qrz.com va a decir QSL vía fulanito, ¿no? Vía, por ejemplo, en el caso uno entra a CB5A y dice QSL vía CX2ABC. Eso quiere decir que CX2ABC está oficiando de manager de esa estación. Bueno, el envío de estos administradores se efectiviza en general directamente, y muy pocas veces a través del buró. ¿Por qué a través del buró? Primero que el radioaficionado tendría que tener acceso al buró, el manager, ¿no? Y como les dije, hay un comercio paralelo en eso, entonces hay gente que no quiere usar el buró porque no recibe la cotización que se supone que tiene que recibir para que emita la QSL. Es triste decirlo, pero es cierto, ¿no? Incluso después en privado les voy a mandar ahí la web de un español que uno lo ve así, este hombre tiene el signo de dólar en la cabeza. Y hace muy buen negocio. Bueno, el envío de tarjetas QSL vía buró. Si bien la forma más obvia de enviar una tarjeta es por correo, naturalmente con los costos que tiene el correo, esto va hacia abajo totalmente. Para superar esto, el concepto de QSL buró permite que las tarjetas se envíen a granel entre las instituciones que están afiliadas al sistema. Aunque lleva más tiempo, porque es lento, relativamente lento. A veces no es tan lento. Miren que uno puede recibir una tarjeta en menos de un mes, ¿no? Si justo se hizo el envío y sobre todo si ese... A ver, el criterio que yo le dije que hay gente que dice, no, esto no sirve para nada, no, esto no va a desaparecer, y hay instituciones que sustentan eso. Por ejemplo, para los alemanes no ocurre, ¿no? El buró alemán
es probable que envíe paquetes a Uruguay unas 6, 7, 8 o 10 veces al año, ¿no? Porque hay países donde esta costumbre se mantiene, y ya que estamos hablando de radioaficionados alemanes, es común que ellos confirmen en todos los medios. Tienen sus propias tarjetas QSL, confirman por EQSL, confirman por LTW, que vamos a ver, y demás. O sea, utilizan todos los medios, pero para el radioaficionado alemán en general, me refiero al alemán porque a mí me ha pasado que de ir al Radio Club Uruguayo a ver si había QSL, y siempre me he llevado QSL alemanes porque los alemanes constantemente están utilizando el burón. Bueno, por eso digo que aunque lleva más tiempo, a veces no lleva tiempo. Yo he recibido QSL con 15 días de comunicado, y proporciona una forma más rentable de enviar tarjetas, porque claro, como dije al principio, para el socio enviar QSL y recibir QSL solamente cuesta lo que cuesta la cuota del club, ¿no? Bueno, confirmaciones electrónicas. Hay alguna limitación, pero está. Confirmaciones QSL electrónicas. Si bien las tarjetas de papel tienen un valor coleccionable, en este sentido, por algo están acá, ¿no? Están coleccionadas, están guardadas, ¿no? Muchos radioaficionados se están inclinando hacia versiones electrónicas, ¿no? Se están inclinando, ¿no? La QSL electrónica a veces son aceptadas por organizaciones para certificados o premios, lo que convierte en una alternativa viable a la versión de tarjetas para algunos catalogadas de anticuada, utilizadas de los primeros días de la radioafición. Uno de los métodos electrónicos que se hace más importante de todos, no es EQSL, es el Logbook of the World, LOTW, de la ARL, que es un método electrónico donde los radioaficionados del mundo se afilian, reciben una clave electrónica de cifrado para que esto tenga cierta seriedad, para evitar falsificaciones y demás. Y sube eso al sitio web de LTW, y lo que se hace allí es que se emparejan los libros de guardia, los logs de un radioaficionado con el otro, y entonces salen coincidencias. Al haber una coincidencia, se genera un match, se genera lo que es una confirmación dentro del sistema. Pero es una confirmación electrónica, no es, como dice acá, no tiene la capacidad de generar un dibujito, un gráfico que se pueda después imprimir y demás, ¿no? Pero básicamente lo que permite es eso, evitar para los certificados de la RRL, y en especial el DXC, estar enviando el tráfico de QSL, ¿no? O sea, cada uno que usamos el logbook, el sistema nos va a enviar informes de que se emitió una coincidencia, y uno ingresa ahí, sabe a qué certificados puede optar porque está seleccionado las coincidencias y qué certificados puede optar porque ha sido validado de esa manera, ¿no? Bueno, ahí está la dirección, la dirección de tal. Digo, es el más serio todo porque, ¿por qué? Porque en realidad este sistema no puede no puede generar fraudes, porque ahora vamos a ver el otro que sí. El EQSL. El EQSL es el que más se utiliza y tiene una ventaja: uno obtiene una imagen. Bueno, el EQSL permite el intercambio electrónico de confirmaciones como imágenes electrónicas en formato JPG o PNG o lo que sea, que se pueden imprimir como tarjetas o se pueden desplegar en el monitor de la computadora a un sitio web. Uno, si tiene ganas, lo imprime, si no, lo tiene allí. Bueno, dice, muchos programas de registro tienen interfaces directas, también con el LTW, para cargar los contactos en tiempo real. O sea, en general, si uno utiliza el login, termina un comunicado, aprieta una tecla y el programa se encarga de entrar a esta base y coloca el registro en la misma, y como tal queda disponible, ¿no? Bueno, el sistema no es aceptado por RRL, hay una gran lucha entre RRL con EQSL en ese aspecto, pero sí en el 2009 fue aceptado por la revista CQ para el programa certificado CQ. Y bueno, y hay aparte un sistema de certificados internos de EQSL, ¿no? Que uno paga y los recibe. Bueno, se puede acceder ahí EQSL. ¿Por qué digo que
que permite fraude, entre comillas, porque uno ve el registro antes de ser, antes de ver un match, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo quiero inventar un comunicado con esta estación, yo agarro dentro ahora de QSL y pongo, pongo F, lo que sea acá, lo que hice acá, determinado va, y el francés del otro lado, eso lo va a ver. Y si es inescrupuloso como yo, me va a meter comunicado válido, y entonces estoy inventando un QSO. ¿Se entiende, no? En LOTW eso no ocurre porque nunca, si no existe un emparejamiento de los dos registros, nadie va a ver el comunicado del otro, ¿no? Esa es la principal objeción que se puede tener con EQSL. Es más, si uno lo utiliza e ingresa, va a ver que hay alguna gente inescrupulosa que le inventó un comunicado que nunca uno hizo nada, necesita Uruguay, entonces en vez de ponerse esa radio, lo hace de esa manera. Bueno, y otros tipos de confirmaciones electrónicas, acá entramos como el propio Correceta. Vieron que en Correceta, si los utilizaron, hay un sistema de enviar los logs y ahí aparecen, incluso hay match y demás, pero honestamente eso no sirve de nada, ¿no? Yo siempre cuando me dicen que me confirmen Correceta, yo subo los comunicados en Correceta, pero lo hago por cortesía nada más. Y hay gente que se desvive por esto, y yo trato de explicarle, Correceta no es esto. Correceta es un directorio de... Bueno, habría que preguntarse qué es Correceta, ¿no? O qué quieren hacer con Correceta. Es un directorio es un callbook, lo que antes se llamaba un callbook. Es un directorio de direcciones de radioaficionados y otras informaciones. No es un sistema de confirmación. No sirve para prácticamente nada, salvo que tiene un sistema propio ahí de algún certificado, pero no, salvo fuera del sitio, subir comunicados ahí a correceta.com no sirve de nada. Y lo que ocurre también es que a veces uno hace un comunicado y va a recibir un email con un dibujito, con una foto, con uno que le utilizó un software o lo escribió en Paint y lo mandó. Bueno, eso es una cortesía nada más, eso no vale nada, ¿no? Eso no vale absolutamente nada, pues yo puedo hacer los dibujitos que yo quiera en mi computadora. Pero es una cortesía y nadie lo ve mal. ¿Ah? Uno recibe una cosa de esa, lo agradece, pero no sirve nada. Y aquí nos quedamos.